que hay porque es algo que nosotros utilizamos bastante en la anestesiología, en las anestesias locales. Para eso, como todo tema, hay que conocer conceptos, ¿no? Los anestésicos locales son dispositivos que bloquean en forma reversible o irreversible la conducción nerviosa sensitiva, motora o autónoma cuando se inyectan o aplican cerca de un tejido nervioso sin alterar el nivel de conciencia. Como concepto. Básicamente, nosotros ponemos un anestésico local en cualquier parte del cuerpo que está en relación a un nervio y lo bloquea, sin alterar el estado de conciencia. Siempre y cuando esté solamente en el lugar, porque cuando se absorbe, ya puede incluso llegar hasta el coma, la inconsciencia, hasta se puede operar solo con anestésicos locales. Uso clínico, anestesias regionales, analgesia periodontónica, ¿no? Que ahora está de boga. Todos los pacientes en hospitales ya de alto nivel salen con bloqueos y disminuyen la utilización de analgésicos, ¿no? Sobre todo los AINES que están relacionados con insuficiencia renal y todo eso, ¿no? Entonces, son locos los anestésicos locales bien usados. Vamos a ver estos por qué. ¿Ya? Atenúan la respuesta presora a la vinculación arterial. Es otra forma de utilizar lo que actualmente está de boga. Se utilizan lidocaína o anestésicos locales endovenosos y el paciente literalmente lo puedes entubar y extubar despierto al paciente. Y es también otra utilización de estos como antiarritmia. Incluso en los últimos protocolos de la RCP ya ponen la lidocaína por encima de la amiodarona, ¿no? Como opción, por sus características que tienen como antiarrítmico, sobre todo para arritmias ventriculares. ¿Ya? Y esto no es novedoso para nuestra tierra, ¿no? Porque los incas ya conocían uno de los precursores de los anestésicos locales, que es la cocaína. Ellos pichaban coca y ponían a sus heridas, pichaban coca para calmar el dolor, para tener más fuerza, ¿no? Entonces, era de amplio uso en la época de los incas. Pero Carl Kohler introduce en la práctica clínica, es el primero que lo utiliza en forma de una sustancia que lo inyecta en las operaciones de ojo y ¿cómo se llama? Y de esa manera se da cuenta que es muy útil, ¿no? Para cualquier tipo de procedimiento local. Pero lo malo es que él también se inyectaba y al final ya saben lo que pero así es la historia. De ahí han aparecido, la historia es amplia, ¿no? Y siguen aumentando los médicos acá hasta el 2025, donde están saliendo nuevos anestésicos locales, ¿no? Con características particulares, ¿no? Pero acá está el tema, ¿no? El mecanismo de acción. ¿Cómo actúan los anestésicos locales a nivel local? Lo que hay que saber acá es lo que es el potencial de acción, ¿no? Hay receptores, son receptores de la bomba sodio, potasio, ATPasa, dependiente de voltaje. ¿Qué significa? Que yo, cuando le hago un estímulo cualquiera, el mismo estímulo que voy a hacer a todos los chicos de acá, no van a responder de la misma forma. Depende de muchas características propias de cada persona, pero ese estímulo se expresa en voltaje. Y ese voltaje es el que desencadena este proceso. ¿Ya? Entonces, se apertura la bomba sodio de ATPasa, entra 3 moléculas de sodio y salen 2 de potasio, y de esa manera se activa todo el proceso de este mecanismo, ¿no? Pero con los anestésicos locales, ¿qué pasa? Este anestésico local infiltrado en el lugar donde uno lo va a utilizar, para que entiendan, pasa la barrera. Y pasa la barrera depende de sus características que tiene el fármaco. Lipofilicidad, monoproteínas y todas las características que casi la mayoría de fármacos. Pasa la barrera y por dentro, por la parte de atrás, bloquea. Miren, pasa y bloquea por atrás.
proponándose y obstruyendo la pasada del sodio y la liberación del potasio. Entonces, de esa manera, cualquier estímulo que haya no se expresa, ¿no es cierto? Ese es su mecanismo de acción, ¿ya? En términos sencillos. Ahora, en la literatura van a ustedes distinguir cuando está en reposo, activado, inhibidor. Vamos a hablar un poquito de eso, pero de una manera sencilla. Pero en sí, todo comienza desde un estímulo, y puede ser un estímulo mecánico, eléctrico, químico. Y básicamente esto actúa, va a lo que es la bomba de sodio y potasio, donde hay una difusión de potasio y de sodio, básicamente, ¿no? Y esto desencadena todo el proceso. Esto hace que se aperturen los canales de sodio, se cierren los canales de sodio, se aperturen los canales de potasio, se cierren los canales de potasio, y a nivel de la membrana active el potencial y haga células en reposo, despolarizadas, repolarizadas e hiperpolarizadas que tienen características propias. Vamos a ver ahorita. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? En sí es esto, ¿no? Básicamente. Una vez que hay cuando no hay estímulo, estemos en los 90 milivoltios, ¿no? Es un potencial de membrana en reposo. Pero una vez que comienza el estímulo, comienza a haber un potencial umbral donde comienza el estímulo. Y de ahí hay una fase de despolarización que es aguda, es el dolor agudo que uno siente cuando comienza el estímulo. Después de eso hay una fase de repolarización, donde ya tiene que ver el potasio, ¿cierto? Y una fase final, donde es la hiperpolarización, donde está en relación la regulación del sodio y potasio y el retorno a la normalidad del proceso, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros porque este mecanismo también tiene mucha relación con el dolor que producen algunos analgésicos potentes que nosotros utilizamos, que en teoría son para calmar el dolor y aumentan el dolor. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos procesos. Vamos a volverlo a repetir en algún momento, ya lo he hecho de repente en alguna clase, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante acá? Miren, básicamente los anestésicos locales son bases débiles, porque rápidamente se degradan, rápidamente se transforman, o se unen rápidamente, o están sujetas a muchas circunstancias, pero que mantienen un equilibrio entre la forma básica no cargada, que se denomina B, con la forma liposoluble y con la forma catónica, que es cargada, que es hidrosoluble. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es importantísimo que entiendan esto. Miren, a nivel del tejido, ¿ya? Esta parte es la parte circulatoria y este es el tejido. ¿Ya? Yo soy anestésico local, estoy dentro de acá. Si me encuentro en un medio equilibrado, donde mis aniones y cationes están equilibrados, tengo más facilidad de difundir tejidos. ¿Ya? A eso se le llama PK. PK es la relación entre dos iones y cationes en equilibrio con relación al medio. Y como estamos hablando de un medio de nuestro cuerpo, es el medio que tenemos nosotros, ¿no? Es el PK. Entonces, mientras tengo un PK más cerca al fisiológico, la molécula tiene más facilidad a difundir. Pero es una de las características. Otra es la que esté libre, la unión a la proteína, ¿no es cierto? Otra es los estrógenos, la dilución, la edad. Hay varios factores que vamos a ver ahorita, ¿no?, que intervienen en esto. Pero básicamente, uno de los más importantes es el PK, y el otro es el que les he dicho, ¿no? Básicamente los dos más importantes, la unión de las proteínas, ya que nos dan la durabilidad del fármaco, la toxicidad del fármaco, todo eso, ¿ya? Pero en sí, esto es como un resumen. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje, en resumen, ¿no es cierto? Bloquean la fase inicial del potencial de acción. Para su efecto deben atravesar la membrana nerviosa uniéndose a los receptores desde el lado citoplasmático, lo que les he dicho. Entran adentro y por detrás lo bloquean, ¿no es cierto?
Segundo, él disminuye la velocidad de correlación, obvio, depende, miren, si está diluido, por eso nosotros podemos utilizar los anestésicos locales como nosotros queramos. Podemos hacer que sea un bloqueo motor, podemos que sea solamente un bloqueo sensitivo, podemos trabajar con eso. Yo puedo fácil dar analgesia de trabajo de parto. Una gestante literalmente sonriendo todo el tiempo, da luz sin dolor, pero puede caminar, puede triangular. ¿Por qué? Porque esto nos facilita sus propiedades que tienen los analgésicos, los anestésicos locales. Los diluimos y la concentración nos permite eso. O podemos aumentar su velocidad, como vamos a ver, poniéndole sustancias que aceleren su velocidad, como prolongar su velocidad. Por eso son sustancias moléculas lábiles, ¿no? Que depende de lo que nosotros le pongamos para aumentar, disminuir sus capacidades. A todo ese conjunto de medicamentos que se utilizan se llaman coadyuvantes de los anestésicos locales. No es tema de esta clase, pero es bueno que lo sepan, ¿no? Pueden utilizar la dexametasona, desmiretomidina, atropina, una serie de medicamentos que tienen características propias que actúan y coactúan con nuestros anestésicos. Entonces, no alcanza, la base es que no alcanza a lograr dolor. Yo, por ejemplo, a la señorita de ella le duele, qué sé yo, cualquier tipo de dolor. Yo puedo calmar su dolor de tal manera que siga asistiendo a clases, siga atento. O puedo calmar su dolor y tenerla media dormidita. Puedo hacer eso. Entonces yo trabajo en función a las características, a los objetivos que yo tengo y a las características de la persona. El tema es de que no todos reaccionan igual. Por eso la anestesia anal es absoluta, ¿cierto? Desde que se contaba, todos los que han hablado conmigo, que hasta una sedación se puede cumplir. Pero sí puedes hacerlo. De repente, en todos podemos hacer lo mismo, pero uno se les va a complicar. Es por los características propias que tenemos. Y el impulso no se propaga, simplemente le tocas, le haces todo, la le sacas, no le duele, no siente dolor. ¿Ya? Y no tiene el potencial de reposo ni el potencial de mejorar. O sea, una vez que pasa el defecto, todo regresa a como ha comenzado. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya está. Pero ¿de qué depende eso? Depende de las características de nuestras ciclas nerviosas. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que ya sabemos, cuáles son las mielinizadas, las no mielinizadas. De las mielinizadas tipo A, que están las alfa, beta, gamma y delta, y las B, y las no mielinizadas, las C. Pero ¿por qué nos importa esto? Porque la mielina tiene predisposición a los anestésicos locales. Entonces, si tiene predisposición, entonces fácilmente va y la bloquea. Pero si están amielinizadas, va a demorar un poco. Pero lo otro es el tamaño, ¿no? Mientras más pequeñas sean, más sensibles son de las mielinizadas. Entonces hablamos de que las fibras reaccionan de acuerdo a sus características, ¿no? De ahí que nosotros podemos predecir, ¿no? Cuando uno pone anestesia neuroaxial, por ejemplo, podemos predecir hasta qué lugar va a llegar la anestesia. ¿Cómo? Midiendo la aparición del bloqueo. Porque primero es simpático, después es pneumoaquésico, propioceptivo y motor. ¿Cierto? Si yo le pongo una anestesia a cualquiera de ustedes y le hago la prueba y siento que la anestesia le está llegando hasta acá, tengo que preocuparme, porque lo que sigue es que no va a respirar. Yo voy a hacer el ventilador. Entonces, tengo que ver la forma de frenar eso, cambiando de posición, utilizando medicamentos que frenen el anestésico local. Porque recuérdense que toda la anestesia puede ser mortal. Hay que saber cómo usarlo, ¿no? Entonces, por eso, nosotros podemos predecir, si es, por ejemplo, que estoy poniendo la anestesia y veo que el bloqueo ya está acá, arriba,
Entonces ya cambio de posición para que la sustancia no tienda a bloquear más. Yo les había dicho que las zonas físico-químicas acales eran manejables. Y una de las características es la varicidad, y la varicidad depende de la sustancia con la que nosotros le mezclamos. Generalmente lo que utilizamos es glucosa. Si le mezclamos con glucosa, lo hacemos más hiperbárico. Y si es más hiperbárico, donde pongamos va a tender a caer, ¿no es cierto? O podemos utilizar agua y lo hacemos más isobárico, va a tender a subir. Entonces, si nosotros vemos un nivel acá al momento de evaluar a nuestro paciente, entonces no queremos que suba más, porque se va a bloquear la parte respiratoria. Y estamos utilizando una isobárica, entonces tenemos que pararla, o mejor, sentarla, agacharla para que se vaya arriba, o pararla para que baje abajo, ¿no es cierto? Entonces de esa manera controlamos. Por eso es importante eso, ¿no? Y no permitimos que avance más. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es muy importante, que vamos a repetir más tarde, es 30 minutos. A todos los que han rotado conmigo y van a rotar, yo les digo, lo primero de una neurociencia es evaluar los primeros 30 minutos por estas características, ¿no? Donde ya se instala. Una vez, después de los 30 minutos ya es lo que queda, pero antes de los 30 minutos es lo que debe. Función bien de eso, ¿no? Hipotensión, bradicardia, todas las complicaciones pueden haber antes de los 30 minutos. Depende de la técnica también. Vamos a ver algunas características más adelante, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Acá, como vemos, las A, beta y gamma son las primeras que se bloquean. Está el dolor, la temperatura y tal. Por eso, lo primero que nosotros vemos es la temperatura. Ponemos un algodón con alcohol o la parte de atrás del anemoscopio y le decimos, ¿sientes? Igual sientes, te dicen un rato, ya no sientes. Ahí está, ¿no? Después ya vemos que se completa. Ya, todos. Sigamos. Ahí se entiende, ¿no? ¿Tiene alguna duda? Con confianza pregunten. Acá entramos en lo que es la estructura y su clasificación. Básicamente hay dos grupos, ¿no? Un grupo éster y un grupo amino. Lo que más utilizamos actualmente son las amigas. Las amigas, para que no se vea. Las amigas. Antiguamente, los odontólogos utilizaban los ésteres. ¿Por qué? Porque tienen características de tener todo un poco más rápido que lo otro y no dar complicaciones tan graves como las otras, como las amigas. Pero se han hecho estudios donde se han demostrado que no hay diferencia en complicaciones. Es más, el problema de los ésteres es las alergias. Es más frecuente problemas de alergia. ¿Ya? No es absoluto. Yo les comento un caso para que no se distraigan. Viene mi madrina a la emergencia, como una emergencia hipertensiva, la sobrina. Señora tenía 65 años en ese entonces. Por una emergencia hipertensiva post extracción de muela con sangrado profuso de muela. Entonces, nosotros en el hospital donde estaba no había tópicos, había solo emergenciólogos, ¿no? Eran 4 o 5 emergenciólogos y por formación el emergenciólogo tiene que solucionar todas las áreas. No es como acá, tópico de medicina, el emergenciólogo soluciona todo. Si no es emergencia, diclofenac o metronidazol a su casa, mañana que regrese. Si es una emergencia, sí lo tiene que solucionar. Entonces, no había odontólogo, no había cirujano, entonces uno tenía que solucionar. Yo agarro mi madrina, y le digo, ¿qué ha pasado? Veo la presión 180-100 y sangrado profuso, le pongo algodón ahí, seguía sangrando. Entonces digo, no, tengo que calmar eso, hacerle un puntito y ya, ¿no? Ponerle un puntito y bajar la presión. Hay que diferenciar qué diferencia hay entre emergencia, crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva, urgencia o emergencia.
¿ya? La diferencia es órgano blanco. Ella no tenía órgano blanco. Entonces, solo era control de presión, ¿no es cierto? El control del sangrado. Le pongo la lidocaína, ya listo para poner el puntito, y hace shock anafiláctico. Mi madrina. ¿Ya? Pero, caballeros, hago RCT, hago reclutero, sale todo bien. Cuando se choca ya ni sangraba ya. Pero cuando el organismo le digo poner el punto, la reclutero y al final todo tranquilo. Pero el que me hace un juicio no es la mi madrina, sino es el odontólogo. Dice, ¿por qué ustedes han hecho un procedimiento que no deberían hacer? ¿No? Para eso está la odontología. ¿Y por qué han utilizado lidocaína y no han utilizado, ellos utilizaban un éster, por lo cual ellos me hizo un juicio? Pero en la ley no les permitirás. Entonces, las amigas son las amigas, ¿no? Entonces, hay bastantes estudios que demuestran que ellos son más amigables, ¿no? Pero con las reacciones alérgicas no puedes predecir, ¿no? No sabes. Solamente tienes que enfrentarlas cuando se presentan, ¿no? Por eso, tengan presente. Todo puede pasar en la business. Y hasta felizmente que tal una niña me quedó todo aquí. Ahora, si le preguntan qué tal médico es. Pero básicamente son esos, ¿no? Y eso les da características, miren. Tienen cuatro estructuras: una lluvia aromática, una unión, una cadena hidrocarbonada y una amina terminal. La parte de la amina terminal le da la parte hidrofílica y la parte del anillo aromático le da la característica lipofílica. La característica de ser amina o amida le da la unión que tiene entre los dos compuestos. Básicamente eso, ¿no? Ya está. Y la clasificación. Ahí ya tienes que conocer. Este es benzocaína, que utilizaban justo, la utilizaban bastante ese tiempo. Actualmente ya están utilizando aminas ya. Ellos utilizan aminas más actuales. Ya vienen en sus agujitas, han visto sus agujitas ya preparaditas, ¿no? Con su agujita y todo. Pero nosotros en cambio la utilizamos para diferentes concentraciones. Pero ahí está. Este es benzocaína, procaína, la clorprocaína, la cocaína, la procaína y la tetracaína. Y las aminas, hay una serie, acá es poco la lista, ¿no? Bupilocaína, la levobupi, la propilocaína, la pilocaína, la metilocaína, la lidocaína, la etilocaína y una serie de compuestos más que están saliendo. Y acá los más relevantes: bupi, levobupi, la propio, que utilizamos bastante en clínicas de Lima, se utiliza bastante estos medicamentos. La lidocaína, que utilizamos también bastante, ¿no? Todas las especialidades se utilizan. Pero acá un poquito de ellos, ¿no? Esteres, que hemos hablado, cocaína, amina, ¿no? Acá la característica más importante de este grupo es su metabolismo, que es pseudopolimerasa plasmática. Significa que llega al torrente plasmático y se degrada, ¿no es cierto? En teoría es beneficiosa, pero el tema es las alergias, ¿no? Ya. En cambio, y por eso está relacionado a la masa anafilaxia, y esta anafilaxia, ¿por qué? Por el anillo benzoico del PABA que tiene ahí en su estructura. Viene en varios productos, cremas, varias cosas, incluso esos cremas que se echan en la cara, les ponen un poquito de esto y les calman, molestias. Y nuestras amigas, ¿no? Tiene bajo riesgo de anafilaxia, su metabolismo es hepático, su eliminación es renal. ¿Ya? Acá es de amplio uso. Nosotros lo usamos, como vamos a ver, de varias formas. ¿Sí? Acá está su estructura química y las mismas. Acá entramos a la farmacocinética. En sí yo les había dicho que eran lábiles, ¿no? Pero dentro de las dos, la más estable son los ésteres. Y los más inestables son las amigas. Y esas características nosotros las utilizamos. Todas esas
como dicen, ¿no? Sus debilidades son muchas oportunidades. ¿Ya? ¿Ya? Metabolismo, hemos dicho, los ésteres, la colinesterasa y las amidas es por la citocromo P450. Ahora, el metabolismo es el anillo del seco, y las amidas no se sabe exactamente cuándo. Las alergias hemos dicho, ¿no? Que es pequeño porcentaje se dan las ésteres, y las amidas son bien raras, los problemas de alergia. Mi madrina para hablar sobre eso. Ya, acá, esto es importante. Los factores que influyen en la química. La dosis, ¿no? Miren, cuando hacemos un bloqueo por una anestesia neurofacial, por una epidural, utilizamos como promedio 20 centímetros de bupi para caer. ¿Ya? Con lidocaína y bupi hacemos combinaciones de acuerdo a lo que queramos obtener. ¿Y de qué depende eso? Del cirujano. Si es un cirujano normal y literáceo, prolido, que es menos peligrosa. Si es un lento, lido bupi. Y si es recontra lento, bupi mayor. El riesgo aumenta. Ya van a ver. Entonces, la dosis es importante. 20 centímetros, ¿no? Una jeringa de 20 para eso. Pero si utilizamos una raquidia, utilizamos con el mismo tiempo de bloqueo, mejor calidad todo, utilizamos 2 centímetros. Y podemos usar menos, ¿no? Si le aumentamos coadyuvante, le aumentamos cualquier tipo de sustancia, podemos lograr el objetivo con menos dosis. Miren la diferencia. ¿Qué pasa si yo te pongo en la vena ahorita 20 centímetros de boca? ¿Cómo es? ¿No? Literalmente te mueres. Y sin retorno atrás. Porque me voy adelantando, la bupi tiene una predilección para bloquear las fibras cardíacas. Y el bloqueo es permanente. Dura en promedio de 3 a 4 horas. Imagínate, paro cardíaco 3 a 4 horas, tu corazón funciona. Ahorita lo puedo contar otro momento. En cambio, si te pongo la misma bupi, pero ya no igual en la arena 2 centímetros, ¿qué pasaría? De repente un poquito de anestesia en la lengua, máximo que puede ser. Esa es otra cosa que también les voy a adelantar. La dosis letal, la dosis tope, no depende depende de las características. En otros países ya hay protocolos, hay todo para utilizar esa forma adecuada. Acá nosotros no hacemos eso, nos arriesgamos. Es que la incidencia es poca, es 0.03. Pero, sí, entonces es diferente, ¿no? Es diferente, la dosis es diferente. El lugar donde nosotros administramos depende de las características del lugar, ¿no? Miren, imagínense, 20 centímetros, 2 centímetros, mismo efecto, misma calidad de anestesia, puedes lograr mismos objetivos, incluso menos, 1 qué sé yo, 1 centímetro y medio, mínimo 1 centímetro y 2 rayitas a 20 centímetros, mismo efecto, mismo. Entonces ese es el problema. Y a pesar de eso, hay gente que sigue utilizando la anestesia epidural. Porque por años ha sido utilizada. Ahorita vamos a hablar de unas cositas de eso. Entonces, la dosis es importante, ¿no? Un centímetro de lidocaína, ¿cuántos miligramos tiene? ¿Salga bien? 20 miligramos. ¿Ya? Y 20 centímetros, ¿cuántos serían? 400 miligramos. En promedio, dosis letal de la lidocaína es 260. O sea, tú le pones más de una dosis letal a un paciente para que le operen de la cesárea o de la varices, de cualquier vez. Y es frecuente eso. Ustedes solamente háganse operar y le van a preguntar al doctor, ¿qué me va a poner el doctor? Una epidural otra vez. Y ya, si sabes esto, entras en pánico, quieres matar. Pero si te dice una raquidia, ya doctor, no me duela, por favor, sabes que no puede hacer nada. Pero depende del anestesiólogo, porque hay características que cada una tiene y que tú puedes aprovechar. Por eso anestesia
es un arte. Es un arte. Tú puedes hacer como sea la anestesia. Ya hemos hablado de eso. Puedes ahorcar a una persona y pueden operarla como antes, ¿no? La vuelves inconsciente, le cortas cualquier cosa y no pasa nada. O puedes utilizar algo que no le duele. Es un arte. Puedes hacer lo que quieras con el objetivo de que el cirujano pueda operar. El volumen no es algo, ¿no? Es muy importante el volumen y desgraciadamente varía de acuerdo a la técnica, ¿no? Desde bloqueos, nosotros hacemos bloqueos de piel. Por ejemplo, TAP se llama cuando están en el abdomen, TAP de abdomen y TAP de cara. Significa que vamos a bloquear el lugar de salida del nervio con el objeto de que la persona no le duela, ¿no? Podemos utilizar medicamentos que duren bastante tiempo o poco tiempo. Los lápices de trigémino, de cara, o los posoperados en abdomen y todo eso, ¿no? Pero desgraciadamente esto hace de que empeore. ¿Qué pasa si yo utilizo un epidural y después le haces bloqueos de TAPS? Y para cada TAPS puedes utilizar desde 20 centímetros hasta 7 centímetros como un mínimo por punto de bloqueo. ¿Y ya? La diferencia es grande. Pero hay características que tienen esos medicamentos que no vamos a hablar que te permiten controlar eso, pero parcialmente. Por eso hay riesgo. Por eso firmas tú cuando te operan dices, autorizo, me he informado de todo lo que hay eso, lo he utilizado que todo por diciendo ya nada. Eso pasa, ¿no? Porque es difícil que entiendan, eso les decía en clases, ¿no? Yo a un cirujano le explico, doctor, que gasto cardíaco, que es un signo de bajo gasto, miro, después de 5 minutos está él con esos niños animados sus ojitos, ¿en qué momento se me ha perdido? Porque no entiende. Pero explicarle a una persona que no entiende medicina peor, no te va a entender. Entonces, el consentimiento informado simplemente el tipo club, le pongo esto, se va a morir. ¿Me autorizas para todo? Ya. No saben ni por qué. Acá entran a detallar estos vasoconstrictores. Los vasoconstrictores son sustancias, como ustedes saben, como la lidocaína, la epinefrina, que hacen que limiten la absorción. Bueno, si yo le pongo vasoconstrictor, hace vasoconstricción en la zona y limita el anestésico local al lugar, ¿no es cierto? Y al limitar, deja más anestésicos locales libres, deja más posibilidades de que dure más tiempo, la anestesia sea de más calidad, todo eso. Por eso lo utilizas. Y eso puede hacer que disminuyas la cantidad de medicamento para eso, ¿no? El lugar de inyección hemos hablado, ¿no? Es diferente subcutáneo. Por ejemplo, yo cuando llegué acá hacía bloqueos cuando eres residente, el responsable es el asistente, el médico que está acá. Entonces ahí tú le pulsas a todo, haces lo que tú quieras, porque sabes que tu responsabilidad no es tuya, ¿no es cierto? Pero vienes acá como asistente y hazlo. Si sabes lo que estás metiendo, le pones con miedo, 20 centímetros, lo voy a poner acá y 20 centímetros, no se lo puedo poner. ¿Qué tal un vasito se absorbe y se va a mover? Entonces con miedo lo haces. Todas las precauciones y yo dije, desde ahí nunca más volví. 1 o 2 y se venta, nunca más. ¿Por qué? Porque no quería arriesgar, ¿no? Ahora hago, pero con el ecográfica, igual con miedo, porque utiliza 7 centímetros, 8 centímetros, igual hay un poco de peso. Entonces ya ahí ves lo que haces, pones poquito, ¿no? Lo que necesitas, ¿no? Entonces, el lugar de inyección es vital. Es vital. A nivel intradural, las raquillas se utilizan poco volumen. Las epidurales, bastante volumen. Los bloqueos a nivel de piel y tegumento, bastante volumen. 20 centímetros, hasta 30 centímetros. Entonces, si por ejemplo hay técnicas actuales con catéter, así que son oncológicos que tienen dolor en el principio, podemos poner un catéter ahí y bombas para que él se administre. Y se muere al final por la anestesia colocar no por su mano, pero sin dolor. Pero puedes hacer eso, puedes hacer. Solo es utilizar. Por eso yo les digo, la medicina no es absoluta. Pero muchachos, están comenzando.
A la medida que más conozcan la medicina, van a poder crear más cosas. Pero ven acá hay un monopolio, total que no se inyecte el pH, otra cosa importantísima, ¿no? Si no quiero, ya hemos dicho, ¿no?, que el pH, hay varios factores que le pones bicarbonato de sodio, le combinas al anestésico local con bicarbonato de sodio y vas a mejorar, más rápido va a llegar, no vas a tener que esperar mucho tiempo para que haga efecto, tiene características propias, ¿no? Ya. Y la combinación de anestésicos locales, como hemos dicho, Bupi, Lido o Ropi, Lido, una serie de combinaciones. Sabemos que la Lido actúa más rápido, la Bupi actúa más lento, pero la Bupi demora más y la Lido demora menos. Entonces, para que actúe rápido, Lido la mitad y Bupi la otra mitad para que dure más, ¿no? Entonces tú puedes hacer combinaciones. Ahora, la concentración es cuando tú combinas, tú puedes combinar anestésicos locales como tú quieras, ¿no? Puedes, por ejemplo, viene al 1%, puedes convertirlo al 0.5%, al 0.250, al 0.125, dividiéndolo a la mitad, ¿no? Dividiendo esa mitad a otra mitad, ¿no? O sea, para que tú logres evitar la parte motora, necesitas dividir a 0.125 para abajo. Si llegas a esa concentración para abajo, la paciente literalmente no va a sentir dolor, pero sí va a poder caminar, porque el bloqueo no va a ser motor, va a ser sensitivo. Y ese concepto tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Dolores de hombro, de rodilla. Por eso ahora, donde tú quieras, puedes poner biocamino. Con corticoides, sin corticoides, combinado, ¿no? Puedes hacer maravillas. Pero ten estilo motor, porque siempre son peligrosos. Yo le decía acá al grupo, cuando vine que hacía bastante analgesia de trabajo de parto. O sea, esas señoras que entran a la sala y no quieren que les duela, les ponen si no les duele literalmente nada. Dan la luz así como si ponían un huevito. De verdad. Entonces, pero el tema es que eso demora. ¿Cuánto demora el trabajo de parto? 4 horas. Y ahí tiene que estar el anestesiólogo, porque puede haber complicaciones en cualquier momento. Así como no sientes, tu bebito puede estar grave, o tú mismo puedes desmayarte, te has chocado o pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces se necesita control. Yo le enseño al residente, y este bandido me pone cuando yo no estoy. Hasta que un día estoy feliz mirando a mi casa y me llama el doctor, me dice, hay una señora que se ha desmayado en sala, y está su nombre. Yo estoy bien. Ese es el abogado de Fabricio, ¿no? El anestesiólogo de la clínica. Entonces yo agarro y le llamo y me dice, doctor, he puesto, pero en realidad ya está bien, me dice. El médico corriendo para asistir, pero era un riesgo, tiene que estar bien. Porque puede haber complicaciones, como que puede salirte bien. Eso depende. Por eso la anestesiología es un área donde está directamente ligada a los pacientes. Porque te la puedes hacer. Hay cosas que con esto tienes que estar ahí. ¿Ya? Entonces, la combinación de anestésicos locales. ¿Estáis entendiendo? Si hay algún problema, me avisan. Embarazo. La progesterona. La progesterona es un medicamento que nos complica la vida. Y el embarazo de por sí, por la hemodifusión que tiene, por el aumento del líquido de la edema, hace de que se difunda más rápido y se absorba más rápido. Entonces, ojo con las estantes. Hay incluso estudios que están saliendo, que van a salir pronto, que en ellos hay que disminuir la dosis porque las complicaciones es frecuente. Los electrolitos, si el sodio y el potasio están vinculados al potencial de acción, obvio que si ambos están alterados, también afectan los mecanismos normales de los anestésicos locales. La frecuencia de estimulación neuroquímica, eso actualmente está saliendo. Actualmente nosotros estamos utilizando bastante anestésicos locales en el manejo del dolor oncológico, ¿no? De todo tipo. Entonces, ellos necesitan inyecciones repetidas de anestésicos locales. Y se ha demostrado de que la primera no es igual que la segunda y la segunda no es igual que la tercera.
el llave prosónico ya hemos visto, ya, ¿no? Esos pacientes que tienen polineuropatías, los pacientes ancianos, todos ellos tienen su sistema nervioso más deteriorado, tienen alteración, ¿no? Por eso todos los niños y ancianos siempre hay que disminuir la dosis un 15%, siempre. ¿Ya? Y la mielina hemos hablado antes, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Vamos a hacer, si no vamos a entrar, ¿no? Propiedades físico-químicas. Ya es obvio lo que les he dicho, ¿no? Liposoluble, fácil pasa la barrera. Estando adentro ya puede bloquear, ¿no? Entonces, mientras más liposoluble, más rápido entra al tejido, ¿no? Y más posibilidades tiene de bloquear. ¿Ya? Es independiente de todos los anestésicos locales. PK, hemos hablado, ¿no? Mientras su PK esté más cercano al fisiológico, más rápido va a difundir, mejor calidad de anestesia, mejores condiciones para los óperas. Unión a las proteínas, mientras más libre esté, más posibilidades de hacer eso puede hacer, ¿no? Son cosas que sí son entendibles, ¿no? Pero en sí, las propiedades básicamente están en relación a la potencia, a la liposolubilidad, la latencia, al PK y la duración a la unión de las proteínas. Esa es pregunta casi de examen. Y miren, esto es enteroso. No vamos a entrar mucho en detalle, pero cada medicamento tiene sus particularidades. Y esas particularidades le dan sus características propias. ¿Ya? Lipofinidad, unión de las proteínas, PK. Solo para ejemplo, una de las que más utilizamos, cualquiera de las dos, la lipo o la buco. La lidocaína tiene liposolubilidad de 3. Es bastante liposoluble. Ya, mira, y tiene unión a la proteína 65. Y tiene PK casi cercano al fisiológico, de 7.2. Entonces, su tiempo de comienzo rápido, ¿no? En cambio, la otra, mira, la buco, es lo contrario. ¿Ya? Duración más larga, PK un poco más alejado, moderado. ¿Ves? Cada una, de acuerdo a esas características, tiene su forma de actuar. Y las actuales están creándose en función, hay bastantes sintéticas, las están creando en función a los objetivos, ¿no? ¿Qué quiere un odontólogo? ¿Qué quiere? Ponerle el medicamento que rápido le haga efecto y que cuando termine ya no quede nada. Entonces, están saliendo nuevos anestésicos locales con esas características. ¿Ya? Y van a salir más, ¿no? La idea es esa. También nosotros estamos contentos con esto porque podemos jugar con el tiempo, ¿no? Podemos aumentar. Yo, por ejemplo, yo anestesiólogo, ella es cirujana y ella es cirujana. Ella recontra lenta, ella recontra rápida. Entonces, ella una cesárea en media hora, ella una cesárea en 2 horas. Entonces, voy a ver qué le doy. ¿Qué tal si se le hace una complicación a ella? Y lo que era en media hora le va a ser en 1 hora y media. ¿No es cierto? Entonces, término medio, 1 hora y media. La técnica que utilice, el anestésico local que utilice, lo que sea. Pero 1 hora y media. En cambio a ella, 2 horas y media. Más su complicación, 4 horas, 3 horas y media. Entonces, ya busco mecanismos anestésicos locales que me logren, que me logren darle esas características a ella, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Con qué es? En clínicas particulares tienes toda la gama. ¿Qué vas a utilizar, doctor? Ropi, bucaína, ok. ¿Qué vas a utilizar? De todos los medicamentos, no solamente los anestésicos locales, los opioides, los relajantes. Tú puedes utilizar la gama de que tú quieras. El objetivo es la calidad de tu anestesia. ¿Ya? Farmacocinética, ¿no? Lo básico que hay en farmacocinética es que la absorción depende del flujo sanguíneo. Mientras más allegado sea el órgano, más posibilidades de hipoticación hay, más posibilidades de absorción. ¿Ya? Entonces, ahí sí la inyección es importante, ¿no? Miren, la lidocaína no solamente es un medicamento que se utiliza para anestesia neuroaxial,
para anestesia general. Antes, miren, yo le ponía un torniquete acá, le canalizaba una vía y le inyectaba lidocaína. Le ponía el torniquete tan fuerte que la lidocaína se distribuía en todo el miembro y dejaba operar el miembro superior. Pero varios se morían cuando le soltabas el torniquete, pasaba y pero se ha utilizado por años esa técnica, hasta que ya han dicho no, ya basta de tantos muertos. Por otra técnica. Entonces es básico saber eso. Tú puedes utilizar intratraqueal, acá dentro del tráqueo, puedes bloquear el dedo que tú quieras para la intubación del paciente despierto. Por ejemplo, el laringo superior, la rama superior del laringo superior. Tienes que buscar bloquearlo, un nerviosito para que puedas intubar. O en la rama del tiro gloso que pasa en el pilar, en la parte anterior del pilar de la lengua, para que bloquees y puedas intubar. O sea, puedes hacer cosas tan específicas así. Como bloqueas tu nervio y buscas el proceso para hacerlo. Puedes utilizar todos, pero está en relación a todo lo que hemos hablado hasta ahora. El perfil del fármaco, adicionar algún medicamento más que te pueda potenciar, disminuir o alguna característica que tú puedas aprovechar de eso, la dosis y el volumen inyectado, ¿no? La distribución depende de la captación del organismo. Y esto en relación a lo otro, la perfusión tisular. Un paciente mal irrigado, por ejemplo, un paciente en sepsis o en shock séptico, que quieras ponerle anestésico local, ¿funciona? No lo procede. No solo por el estado clínico que está, sino por el problema de perfusión. Otra cosa es importante también, y esto más relacionado a toxicidad, es la relación entre el tejido, la concentración de fármaco en el tejido o en la sangre, ¿no? Es muy importante. En otros lugares, todos los pacientes que entran a sala ya entran con su coeficiente. Entonces ese coeficiente es un punto de parámetro para que nosotros veamos qué grado de toxicidad, qué riesgo de toxicidad tiene el paciente. Estamos lejos de esa región, pero se va a llegar. La masa tisular, ¿no? No es lo mismo poner a una persona bajita o una persona robusta. Bajita le pones, tiene poca masa muscular, poco tejido celular subcutáneo, más posibilidades de toxicidad, y en cambio un gordito como yo, no sin nada de eso. Y otra cosa es el modelo bicomportamental. Estamos hablando de, en nuestro sistema orgánico hay varios modelos. ¿Y a qué se refieren modelos? Esto no se pierda, entiendan bien porque van a volver a escuchar esto. ¿Alguien sabe qué es los modelos comportamentales? ¿Alguien tiene idea de eso? ¿Sí? Yo les voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo cualquier sustancia dentro de tu cuerpo, el comportamiento de la sustancia depende de sus características. Si esta sustancia es muy liposoluble, se va a ir al tejido graso, ¿no es cierto? Si es hidrosoluble, se va a quedar en el torrente sanguíneo. Eso es bicomportamental. 2. Pero nosotros en anestesia utilizamos tricomportamental. ¿Por qué? Porque nos importa el simple efecto, el lugar donde nuestro medicamento para hacer su acción. Entonces ahí nosotros llamamos modelo tricomportamental. Aparte de que el medicamento, yo le voy a poner este medicamento, una parte se va a ir y eso se va a salir y va a entrar al torrente sanguíneo. Entonces yo tengo que calcular cuánto va a regresar, ¿no es cierto? Porque lo que quiero es que esté en el torrente sanguíneo y que llegue al lugar de efecto. Entonces para eso me sirve. En lo que es fármacos anestésicos locales, son bicomportamentales. Porque no nos interesa mucho que llegue al cerebro o en el caso de las anestesias, ¿no? Solo nos interesa cuánto hay en sangre y cuánto hay en el lugar donde yo quiero operar. Nada más, ¿ves? Ya está. Y la biotransformación y expresión, ya sabemos, ¿no? Los esteres son de metabolismo rápido, pseudofolinisterasa plasmática, expresión renal de lo que quede. No los debemos correr. En cambio, las amigas, hemos hablado de si lo pongo en 450, metabolismo hepático y expresión renal. Ahora entramos a lo más interesante. Todos
Esto significa que 0,21 por cada 1000 te hace toxicidad. Y la toxicidad es mortal muchas veces. Miren, yo les cuento. En Lima, ya les he contado una mayoría. Un médico anestesiólogo quiere dar anestesia a su hija. En los hospitales grandes no operan cosas sencillas, solo se operan cosas complicadas, ¿no? Son de nivel 4. Pero él, porque era su hija, quería que lo operen en el hospital. Y dice el doctor, les ayudó, me apoyen. Yo le voy a dar anestesia. Su hija tenía 15 años. Le pone anestesia epidural, un pilocaína. A su mala suerte, hacen una intoxicación con Bupi. Yo les había dicho que la Bupi tiene selección por la parte cardiovascular. El paro no sale hasta 3 o 4 horas después. Un papá que le ponga a su hija y se quede bien, acá. Entonces, la reacción lógica es el que DRCP no importa las 4 horas, ¿no es cierto? Ustedes como médicos, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a hablar de DRCP 4 horas? Pero mi papá es médico. No, yo 4 horas. Entonces, todos tuve problema. Si hay que hacerla bien. Nos organizamos bien y pedimos a recibir a la chica 3 horas y media, 3 horas. Salió con daño cerebral, estuvo un mes en UCI, ahora es abogada. Pero el tema es de que sí sobrevivió. ¿Ya? Pero no fue solo el papá, sino fue todo el equipo. El RCD tal como es, bien controlado, bien monitorizado, cambios a cada 2 minutos, un poco bien así. Alguien que no hacía bien, chao. Y traemos gente más fuerte para que al final, y al final comenzó a hacer arritmias ventriculares, lo manejamos, lo hizo paro otra vez RCD, hasta que al final salió y se produce. No es bien peligroso, ¿no? Por eso yo desde entonces, desde que he salido de residentado, no uso libro. Bupi solamente para raquídeos. Nunca me van a poder utilizar Bupi. Lido con todos sus conyugales. Utilizo todos y busco los mismos objetivos. ¿Ya? Entonces, es un problema grave. ¿Ya? Y más ahora que están apareciendo nuevas cosas. ¿Qué sé yo? Lo que ahora me ha impresionado, ¿no? Hay tumores de hipófisis que dan dolor crónico. Y a un médico se le ha ocurrido poner un catéter ahí e inyectarle anestésicos locales y corticoides para disminuir el volumen y calmar el dolor. Pero son tratamientos de larga data. Entonces tú te das cuenta que se acumula. Entonces es un problema. Cada cosa que sale te va perjudicando o empeorando a ti. Yo, por ejemplo, tú, hija de médico, no sé si será así, agarra, viene, sí, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Ella le duele, mi papá me duele la rodilla, ya hijita, ven, te voy a infiltrar, digo, pasan los días, papá me duele, ya no puedo caminar, ya vamos a hablar con el doctor, viene el doctor intraarticular, digo, cariño, pasan unos 7 días, y otra vez me enseñan que se operar. Y yo voy y le pongo de epidural 20 centímetros de mocho o de libre, cualquier vez. Entonces, ese efecto sumativo de varios procedimientos también es perjudicial. Porque recuérdense, si yo quiero que ella me cargue más tiempo el dolor, le voy a poner vasoconstrictores, epinefrina, ¿no es cierto? Y esa epinefrina va a mantener ahí el anestésico local en el lugar por más tiempo. Y si le hacen otro procedimiento similar después, ese efecto se va a acumular en los tejidos. Ella va a estar así. Miren, en el manejo del dolor, esto les comento, se llama neurocompresión, un fenómeno en que nosotros ponemos lidocaína en polos endovenosos, con el efecto de que el dolor se atenúe, ¿no? Y con tratamientos coadyuvantes controles cualquier tipo de dolor. Hacemos eso. Hacemos maravillas con los anestésico locales. Pero el tema es de que estos procedimientos están al borde de la toxicidad.
toxicidad. ¿Y cómo te das cuenta, no? Agarras y yo te pongo, por ejemplo, tú me dices, a ver, un caso extremo, tú eres dependiente de abusador de fentanilo. Dejas de ponerte fentanilo y haces crisis, ¿cómo se llama cuando te lo creas? Abstinencia, síndrome de abstinencia, ¿no? Ya está. Entonces, no hay forma de controlarlo. O bien te hospitalizas, te amarran y te tienen una semana amarrado, o bien vas a un anestesiólogo y te siguen neuromodulación. ¿En qué consiste? En hacer que tus neuronas estén medio desbloqueadas y tú puedas tolerar eso. En algunos y otros medicamentos puedes estar, ¿cómo estás? Puedes trabajar. A ver, súmala, tus funciones neurológicas están conservadas, pero sí tienes letargia, ¿no? Van a ver ustedes así. Ya si vengo, voy al doctor Meléndez, ya me conoce, todos los días me ven. ¿Qué ha pasado? Doctor, ¿sí? ¿Todo bien, doctor? Ya saben, le hemos dicho. ¿Qué ha pasado? Esta parte está contaminada. Y seguro por este seguro el hecho de la modulación está así. Pero eso ayuda a tolerar el cuadro. Pasa el cuadro agudo, es una terapia muy riesgosa, pero muy efectiva. ¿Pero en qué consiste? En poner lidocaína hasta que ya se llega a punto. Y ahí lo suspendes. Y ahí ves cómo evoluciona. Pasan unos días, otra vez, y al final es como los electroshock que antes daban, son casi similares. Pero como los medicamentos podemos usarlos para varias cosas. Pero sí, pues desgraciadamente sí hay es frecuente, ¿no? Y lo más frecuente es las neurológicas. Las neurológicas son más frecuentes. Las cardiovasculares son el 20% y las neurológicas van desde el 68, 70, depende del área y del lugar donde se estudia. Pero, como les había dicho, ¿no? Hay factores de riesgo. Los pacientes de edades extremas, embarazadas, pacientes con problemas renales, con enfermedades cardíacas, con infusión hepática, que es entendible por lo que hemos estudiado hasta ahorita, ¿no es cierto? Farmacológicas, la bupivacaína, el índice que les decía, que en otros hospitales se hace, ya vas con un índice que es una herramienta que se está utilizando bastante. Y hay que saber que la bupivacaína, por ejemplo, es la más cardiotóxica, ¿no? La lidocaína es la más neurotóxica. Entonces, ojo cuando utilices bupi, ojo con los síntomas cardíacos. Si comienzas a ver algún bloqueo o alguna cosa, primero hace taquicardia, suspendes al toque y ves la forma de controlar, porque si no, ya fuiste, no hay vuelta atrás. Y agentes más seguros, la ROPI o la levobupi. Efecto vasoactivo. La bupi tiene una característica, que es un vasodilatador. ¿Ya? Entonces, si es un vasodilatador, entonces hay que tener cuidado con esa característica. En cambio, la ROPI y la levobupi son vasoconstrictores. Entonces, eso hace que sean más seguros, ¿no? En clínicas, ¿cuánto está? La bupi estará a 20 soles. La levobupi estará a 200 soles. La ROPI estará a 260 soles por año. La diferencia es la misma. Y lo peor es que esto viene de 10 centímetros, ¿no? Entonces necesitas 2 a veces ampollas, casi 400 soles para dar una anestesia. O 40 soles sobra y basta. Entonces, esa es la diferencia. La dosis que hemos hablado, la dosis es importantísima. La técnica, el tipo de técnica también hemos hablado ya. Todas las técnicas tienen diferentes riesgos por la cantidad de medicamento que utilizas, ¿cierto? Entonces hablamos prevención. En prevención es evitar, si es que es posible,